El Imperio y la Resistencia. La Guerra de las Magias. El mundo estaba dividido entre aquellos que servían al imperio de los magos supremos y aquellos que lo resistían. Desde tiempos inmemoriales, la magia había sido el eje central del poder, pero con el ascenso del emperador arcano, las antiguas tradiciones fueron reemplazadas por un régimen de control absoluto. Solo los magos, juramentados al imperio, tenían derecho a practicar su arte, mientras que los demás eran perseguidos sin piedad. Entre los disidentes se encontraba Hrothgar, un estratega brillante y antiguo general del imperio que había desertado al comprender la verdadera naturaleza de sus líderes. Junto a él, Selene, una hechicera cuya magia se nutría de la luz lunar, formaba la piedra angular de la resistencia. En las sombras operaba Kael, un espía con habilidades para desentrañar los secretos más ocultos del imperio, capaz de infiltrarse en fortalezas impenetrables. Pero no estaban solos. La resistencia había reunido a guerreros, magos y estrategas de todo el continente. En sus filas se encontraban exiliados, traidores al imperio y pueblos oprimidos que deseaban un futuro libre. Cada uno aportaba sus conocimientos y habilidades únicas, aunque la diferencia de ideologías entre ellos a menudo generaba conflictos internos. El asedio a Avalestrum. El punto de inflexión en la guerra llegó con el asedio a Avalestrum, una ciudad clave en la cadena de suministros del imperio. Hrothgar había planeado la ofensiva durante meses, esperando el momento en que la guarnición imperial estuviera en su punto más débil. Sin embargo, el emperador arcano no era un enemigo fácil de engañar. Los informes de Kael confirmaron lo peor. Lord Varion, el mago más temido del imperio, había llegado a Avalestrum con un batallón de élite. Conocido por su brutalidad y su dominio de la magia de fuego, Varion había derrotado innumerables rebeliones con una sola orden. «Si atacamos ahora, será una masacre», dijo Selene en la reunión de guerra. «No podemos permitirnos esperar más», respondió Hrothgar con el ceño fruncido. «Si perdemos esta oportunidad, el imperio reforzará sus defensas y nunca podremos tomar la ciudad». La estrategia cambió en el último momento. En lugar de un asedio frontal, la resistencia optó por una infiltración encubierta. Kael y un grupo de élite se colaron en la ciudad, desactivando las trampas mágicas y eliminando a los centinelas antes de que sonaran las alarmas. Sin embargo, en la plaza central los esperaba un enemigo inesperado: los autómatas de guerra, gigantes de acero animados por magia oscura. El combate fue feroz. Selene invocó un eclipse parcial, debilitando la magia de los autómatas mientras Hrothgar lideraba la carga. Kael, con su agilidad y conocimiento de los puntos débiles de estas máquinas, logró neutralizar varias antes de que pudieran contraatacar. Finalmente, tras horas de lucha, Avalestrum cayó. Pero la victoria tuvo un precio. La resistencia perdió a muchos de sus mejores combatientes y Varion escapó, jurando venganza. Un nuevo peligro: la magia prohibida. Con la caída de Avalestrum, el emperador arcano comprendió que la resistencia era más peligrosa de lo que había estimado. Para acabar con ellos de una vez por todas, ordenó la liberación de un antiguo poder: la magia prohibida. Los cronistas hablaban de esta fuerza como algo que jamás debía ser desatado. Se decía que en los días antiguos, cuando los dioses aún caminaban entre los mortales, existía un tipo de magia tan destructiva que incluso los seres divinos la temían. Encerrada en sellos arcanos en los confines del mundo, el emperador ahora planeaba desatarla sobre sus enemigos. Kael, en una de sus misiones de espionaje, escuchó los susurros de los oficiales imperiales. Lo que descubrió lo llenó de terror. «No podemos luchar contra algo que ni siquiera los dioses pudieron contener», le dijo a Hrothgar en la sala de mando. «Entonces debemos evitar que la liberen», respondió Hrothgar con la mirada firme. «No permitiremos que destruyan el mundo para acabar con nosotros». La resistencia se preparó para su misión más peligrosa hasta el momento: infiltrarse en la Torre del Eclipse, la fortaleza más custodiada del imperio, donde se encontraba el sello de la magia prohibida.
El camino a la Torre del Eclipse. El viaje fue arduo. La Torre del Eclipse se alzaba en medio de un desierto de arena negra, donde las tormentas arcanas hacían imposible la navegación convencional. Con la ayuda de los videntes del viento, un grupo de nómadas con la habilidad de leer las corrientes mágicas, la resistencia logró encontrar un camino seguro. Sin embargo, al llegar a las puertas de la torre, descubrieron que no estaban solos. Lord Varion los esperaba. Sabía que vendrían, dijo con una sonrisa cruel, encendiendo sus manos en llamas. Y esta vez no escaparán. La batalla comenzó. Varion invocó una tormenta de fuego, obligando a Selene a contrarrestarla con su magia lunar. Kael se movió entre las sombras, buscando una oportunidad para atacar. Hrothgar, con su espada encantada, se enfrentó directamente al mago imperial. Pero algo salió mal. En medio del combate, una grieta se abrió en el suelo. Desde las profundidades emergió una figura envuelta en sombras, una entidad que no pertenecía a este mundo. El sello se había roto. El despertar del olvido. De la grieta emergió una entidad que no pertenecía a este mundo. Su figura era indistinta, como si estuviera hecha de un humo oscuro que se retorcía con vida propia. Ojos carmesí brillaban desde el vacío de su rostro y una energía antigua, más fría que la muerte misma, emanaba de su presencia. Un susurro inhumano recorrió el aire, no en palabras, sino en sensaciones. Terror, desesperación y una certeza absoluta de que algo prohibido había sido liberado. Hrothgar se obligó a mantenerse firme, sujetando su espada con más fuerza. A su lado, Selene tembló, no de miedo, sino de reconocimiento. «No puede ser», susurró ella, sus ojos reflejando la oscura silueta. «Es el olvido». Varion, el temido mago del imperio, se quedó inmóvil. El fuego en sus manos parpadeó y luego se apagó por completo. Incluso él, con todo su poder, parecía dudar. «¿Qué has hecho, emperador?», murmuró sin dirigir su pregunta a nadie en particular. Kael, siempre el más analítico del grupo, comprendió lo que esto significaba. Aquello no era simplemente un arma secreta del imperio, era algo que jamás debió ser despertado. «Debemos salir de aquí», dijo con urgencia. «Ahora». Pero el olvido no iba a permitirlo. Con un movimiento casi imperceptible, la criatura levantó una extremidad amorfa, y en un parpadeo, el tiempo mismo pareció congelarse. Todo sonido desapareció. La luz se desvaneció. Y por un momento, la existencia de todos los presentes estuvo al borde de la aniquilación. Hrothgar sintió como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Un vacío lo envolvió, un abismo sin fin que amenazaba con devorarlo por completo. Pero entonces una luz se encendió en la oscuridad. Selene, con los ojos cerrados, murmuraba un antiguo cántico. Su cuerpo brillaba con un resplandor plateado, y poco a poco el hechizo del olvido perdió su efecto. La luz lunar se expandió en ondas, empujando la oscuridad hacia atrás. «Ahora», gritó ella, «tenemos que sellarlo otra vez». La lucha contra el abismo. Hrothgar reaccionó al instante. Con un gesto rápido ordenó a su gente que rodeara la criatura. Kael, con su velocidad sobrenatural, se deslizó entre las sombras buscando el punto débil de la entidad. Varion, por su parte, pareció recobrar la compostura. Apretando los dientes, encendió sus manos en llamas una vez más y lanzó un torrente de fuego sobre el olvido. Pero la criatura simplemente absorbió el ataque como si fuera un susurro en la brisa. «La magia común no servirá», gritó Selene jadeando. «Debemos usar el sello original». El problema era que el sello había sido destruido, pero Selene sabía algo que los demás ignoraban. «Hay una forma de recrearlo», dijo con la voz firme, pero la mirada llena de sacrificio. «Pero necesito tiempo». Hrothgar asintió. «Tendrás todo el que necesites». El olvido, al darse cuenta de que intentaban detenerlo, dejó escapar un sonido gutural, una especie de rugido sin voz que resonó en la mente de todos.
El suelo comenzó a resquebrajarse bajo sus pies y de la grieta emergieron sombras con formas humanoides, seres que alguna vez fueron personas pero que ahora estaban vacíos, sin alma, meras extensiones de la voluntad del olvido. Los guerreros de la resistencia desenvainaron sus armas. Kael ya había eliminado a 2 antes de que los demás siquiera reaccionaran. Hrothgar lideró la carga con un rugido de guerra, su espada encantada iluminándose con runas doradas mientras desgarraba las sombras una a una. Pero estas criaturas no podían morir de manera convencional. Cada vez que eran destruidas, volvían a formarse desde la oscuridad circundante. Selene, en medio del caos, se arrodilló en el suelo y comenzó a trazar un círculo de luz con su magia. Cada línea que dibujaba resonaba con una energía antigua, como si estuviera reescribiendo el destino mismo. Varion, quien había sido un enemigo hasta hace unos instantes, se acercó a ella y sin decir una palabra, extendió las manos para aportar su propia magia al sello. «No me malinterpretes, niña de la luna», dijo con una sonrisa sarcástica. «No lo hago por ustedes, lo hago porque no quiero que el mundo termine antes de que pueda conquistarlo». Selene ignoró su arrogancia y siguió con el conjuro. Mientras tanto, Hrothgar, Kael y el resto de los combatientes luchaban con todas sus fuerzas para mantener al olvido y sus sombras a raya. La batalla era desesperada, pero entonces ocurrió algo inesperado. Kael, quien se había movido hasta la retaguardia enemiga, encontró algo en el suelo. Un fragmento del antiguo sello, un trozo de piedra cubierta de runas doradas aún resonando con energía. «¡Selene!», gritó lanzándoselo. «¡Usa esto!». Ella atrapó la piedra en el aire y en cuanto la tocó, el círculo que estaba trazando brilló con intensidad. Era la pieza que faltaba. Con una última palabra de poder, Selene alzó las manos y el sello se activó. Un vórtice de luz envolvió al olvido, arrastrándolo hacia su prisión una vez más. La criatura luchó, resistió, pero el sello era demasiado fuerte. Poco a poco fue absorbida por el torbellino de magia sagrada. Sus sombras se disolvieron, y su rugido sin voz se desvaneció en el viento. Finalmente, todo quedó en silencio. Las consecuencias de la victoria Hrothgar respiró con dificultad, observando la grieta en el suelo. Se había cerrado, pero la marca de lo ocurrido quedaría para siempre. Selene cayó de rodillas, agotada. Varion la observó con una expresión indescifrable antes de girarse y desaparecer en la noche. Kael miró a Hrothgar con seriedad. «El imperio no se detendrá aquí. Si el emperador arcano estuvo dispuesto a liberar esta cosa, significa que tiene otras armas en la sombra». Hrothgar asintió. «Entonces nos prepararemos. La guerra aún no ha terminado». Selene, recuperando el aliento, se puso de pie con dificultad. «No solo la guerra», dijo en voz baja. «Algo cambió cuando el sello se rompió. Lo sentí. El mundo mismo ha comenzado a cambiar». Y en algún lugar, lejos de allí, en los salones del emperador arcano, una nueva sombra se alzaba. Una presencia que sonreía en la oscuridad, pues la batalla había sido solo el principio. El desenlace de esta historia deja más preguntas que respuestas. Aunque Hrothgar y su equipo lograron una victoria decisiva al sellar el olvido, las secuelas de la batalla son inciertas. La derrota del enemigo no significa el fin de la amenaza, sino el inicio de una nueva etapa en la que las consecuencias de sus decisiones comenzarán a manifestarse. El Imperio Arcano sigue envuelto en misterio, con secretos enterrados en las sombras que solo esperan el momento oportuno para salir a la luz. Los intereses ocultos de la nobleza, los antiguos pactos olvidados y el verdadero propósito del emperador siguen siendo enigmas que deberán resolverse. ¿Qué repercusiones tendrá esta batalla en el equilibrio de poder? ¿El sacrificio hecho en el campo de batalla será suficiente para evitar una nueva catástrofe? Además, el futuro de Varion sigue siendo incierto. Su papel en los eventos recientes ha sido crucial, pero sus verdaderas intenciones aún no han sido reveladas del todo.
¿Será un aliado confiable o, por el contrario, un enemigo en la sombra? Sus acciones en los próximos días podrían cambiar el destino de todo el continente. Y más allá de los conflictos políticos y estratégicos, hay un peligro mayor que acecha. Algo más grande, más antiguo y más oscuro se mueve entre las grietas del mundo, esperando el momento de resurgir. Lo que parecía ser el clímax de la historia podría no ser más que el prólogo de una batalla aún más grande. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué pasará ahora? ¿Los héroes podrán descansar o deberán enfrentarse a una amenaza aún más aterradora? El destino de todo está en juego, y lo que viene a continuación podría ser la prueba más difícil de todas. Si te ha intrigado esta historia y quieres conocer lo que el futuro les depara a estos personajes, no olvides estar atento a lo que sigue. Suscríbete para no perderte el desarrollo de esta épica narrativa y comparte tus teorías sobre lo que podría suceder a continuación. Esto apenas comienza. Y así, con una batalla que sacudió los cimientos del mundo, llegamos al final de esta historia, o al menos al final de este capítulo. Porque si algo hemos aprendido es que cada victoria trae consigo nuevas amenazas, cada respuesta abre la puerta a más preguntas, y cada héroe, por más fuerte que sea, tiene su prueba definitiva esperando en el horizonte. ¿Qué será del Imperio Arcano tras esta guerra? ¿Hrothgar realmente ha sellado el mal para siempre o solo ha retrasado lo inevitable? ¿Y qué hay de Varión? ¿Un aliado en las sombras o la verdadera amenaza en ciernes? El destino aún no está escrito, pero lo que viene promete ser más grande, más oscuro y más épico que nunca. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene. Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Esto es realmente el fin? ¿O el verdadero peligro apenas está comenzando? Nos vemos en el próximo capítulo.